es. Lo primero que se suele hacer a nivel de transferencia de calor es que un poco veamos que la parte termodinámica soporta y sustenta y fija de alguna forma que los límites de la transferencia de calor, pero la transferencia de calor es una ciencia totalmente diferente, aparte que tiene sus competencias y sus diferencias respecto de la termodinámica. Primero, la termodinámica que ustedes estudian en esta carrera de ingeniería química son de una termodinámica de equilibrio. Ustedes ven, caracterizan cómo cambia un sistema que se encuentra en equilibrio en condición 1 y pasa a una condición termodinámica de equilibrio 2. Pero siempre es de equilibrio. En las clases iniciales les decía, yo puedo tener agua que se encuentra a 10 grados centígrados, estado 1. Pero en el estado 1, desde la parte que me interesa, la parte térmica, se encuentra a 10 grados centígrados, todas son así. Le dan calor y llega a un estado 2 en el cual cambia su temperatura, pero el estado final mantiene la lógica de que es un estado de equilibrio en el cual posiblemente yo calenté hasta los 50 grados centígrados, pero toda su masa tiene esa temperatura. Entonces están pasando de un estado de equilibrio 1 a un estado de equilibrio 2. Bajo esa lógica, ahí no hay transferencia de calor, no hay fuerza impulsora. Ustedes entenderán que bajo la perspectiva y la lógica de la termodinámica de equilibrio, ustedes solo visualizan estado 1, estado 2, ¿no es cierto? Estado inicial, estado final, pero estado 1, estado 2, estado inicial, estado final son estados de equilibrio. Lo cual difiere de la transferencia de calor porque no tratamos con sistemas que se encuentran en equilibrio, sobre todo de la parte térmica. Lo demás sí puede ser. Composición química, potenciales químicos, equilibrio químico, presión también puede ser, pero la parte térmica no. Para que exista transferencia de calor yo necesito la existencia de la fuerza impulsora, pero no desde la lógica de estado inicial o estado final, sino que en el objeto, en el material, en la sustancia, debe de tener la fuerza impulsora. Pongo un objeto, un material, puede ser la pared, ¿sí? Y esta pared necesita tener la fuerza impulsora. Aquí estoy representando que los extremos, las superficies de la pared, presentan o tienen temperaturas diferentes, de 1 o de 2. Y si sus extremos tienen T1 y T2, es lógico suponer que la temperatura va cambiando desde T1 hasta T2. A lo largo de que del espesor del objeto de material con el cual estamos trabajando. Eso básicamente me permite a mí transmitir esta idea en la cual aquí no hay equilibrio térmico. Y esto es diferente de la parte termodinámica. Porque en la parte termodinámica todo tiene la misma temperatura y va a un estado 2 en el cual todo el objeto tiene la misma temperatura. Acá yo necesito que exista esto, la fuerza impulsora en el material. Esto no hay equilibrio. Y esencialmente la temperatura va cambiando desde T1 hasta T2 a través de esto. ¿Por qué? Porque algo que ustedes tienen que tener presente es que la temperatura es una función continua. Tiene continuidad. No es que, como ustedes representaban a veces la parte cuando hacían funciones, representaban funciones, le ponían un hueco o algo parecido para representar discontinuidad. Aquí no, es continua. Y el cambio es gradual. No es que ustedes tienen temperatura constante y ¡pum! Baja acá en el otro extremo, sino que es secuencial. Aquí hay una función. Por eso, algo que hablamos mucho a nivel de transferencia de calor es un perfil de temperaturas. Hay una función que define cómo cambia la temperatura con la posición. Y eso es fundamental.
para transferencia de calor. Es algo con lo cual nosotros vamos a trabajar mucho. La función de temperatura, el gradiente de temperaturas, el perfil de temperaturas. Repito, no es más que representar o entender que la temperatura cambia con una posición. ¿Sí? Por eso, repito, hay que diferenciar de la parte termodinámica, porque si ustedes se dan cuenta, ahí es la cantidad o a nivel de transferencia de calor, un poco de energía a calor. Yo obviamente puedo cambiar la temperatura de una sustancia y desde la parte termodinámica yo puedo analizar eso, la cantidad de calor que se da a un objeto, un material, una sustancia conforme pasa de un estado de equilibrio hacia otro. Eso estudia la termodinámica. Compara lo final versus lo inicial, pero ambos estados son de equilibrio. Por eso, la termodinámica de equilibrio se dice que muchas funciones que ustedes analizan en la parte termodinámica son funciones de ¿qué? De estado. Que solo dependen del estado final y del estado inicial. ¿Cómo llego al estado final? No le interesa la termodinámica. Pero tal vez a la parte de transferencia de calor sí le importa el recorrido. Por eso hablamos un poco de cinética, velocidad. ¿Qué puedo calcular termodinámicamente? ¿Cuánto calor, no es cierto? Le di a ese objeto para que cambie su temperatura en Cp delta T. Pero si yo quiero calcular la velocidad en cuánto tiempo ocurre ese calentamiento, la termodinámica no me la puede responder, porque necesito aspectos inherentes a la cinética. Y la cinética sí es exclusivamente competencia de quién, de la transferencia. ¿Sí? Por eso aquí les dice que la transferencia de calor es una ciencia diferente de la termodinámica, en donde le interesa cuantificar, determinar la velocidad de transferencia, razones de transferencia de calor. Aquí hablamos, repito, de energía, una forma de energía muy particular que es calor. El calor es lo que le interesa a la transferencia de calor. Solo esa forma de energía. Porque aquí también hay que tener presente que tenemos muchas formas de energía, ¿no es cierto? Energía eólica, energía eléctrica, en fin, un sinnúmero de formas de energía. La única que a mí me interesa es la energía calórica, el calor. Y también un poco hay que tener esta perspectiva de que, claro, yo estoy hablando de una forma de energía que se moviliza, que se transporta, que está en tránsito, que puede entrar y que puede salir de un sistema. Y bajo esa lógica hay que tener presente que puede tal vez existir una ligera tendencia a cometer un error, porque de las varias formas de energía que tienen esta particularidad de estar o de ser formas de energía en tránsito, yo posiblemente pueda tener dos formas de energía. ¿Cuáles son? Calor y trabajo. Si ustedes hacían balances termodinámicos a nivel de energía, lo fijo, siempre tomaban en cuenta calor y trabajo. En los planteamientos para calcular energía interna, energía o entalpías también, está presente el calor y trabajo, porque son formas de energía que están en tránsito, que pueden entrar y salir de un proceso. Y a veces, si no tenemos bien claros los conceptos, puede que exista esta tendencia a confundir calor con trabajo, porque tiene esta particularidad de que son formas de energía en tránsito. ¿Sí? Y lo que les puedo decir es que yo hablo de transferencia de calor cuando migra la energía solo por efecto de una diferencia de temperaturas. Lo cual cuadra mucho con la parte fundamental. Existe transferencia de calor siempre cuando exista la fuerza impulsada, que es una diferencia de temperaturas. Por lo tanto, existe transferencia de calor o existe transferencia de energía, le compete la transferencia de calor solo cuando esa energía se transporta o migra o se mueve por efecto de una diferencia de temperaturas. Ahí es calor. Si hay migración de energía por cualquier otro causal, eso es trabajo.
y no le interesa la transferencia. ¿Sí? Entonces, esos aspectos hay que tenerlos presentes. Como les decía, en transferencia de calor me interesa mucho velocidad y razones de transferencia de que el calor. Y no confundamos calor con trabajo, porque repito, el calor es una forma de energía, el trabajo también tiene un nivel de energía, ¿sí? Y se transporta energía como calor siempre y cuando la migración sea por efecto de la diferencia de temperaturas. Si hay migración o hay tránsito de energía por cualquier causal que no sea una diferencia de temperaturas, eso es trabajo. Y está más que claro que lo que interesa, lo que promueve, lo que analizamos es la diferencia de temperaturas. ¿Sí? Aquí ya he recalcado esto, y lo repito, es porque tiene que interiorizarse, que aquí hay una fuerza impulsora, lo que provoca, lo que induce, lo que genera transferencia de calor es la diferencia de temperaturas. Y claro, mientras exista fuerza impulsora existe transferencia. Si se anula, si cesa la fuerza impulsora, no hay transferencia de calor. Y eso significa, repito, que en el equilibrio térmico no hay transferencia. ¿Sí? Y lo otro, siempre existe una dirección. Y por eso les decía, hay que tener presente de que este es un proceso espontáneo, natural, desde la perspectiva termodinámica. Y para que el proceso sea espontáneo, natural, el calor siempre va a ir de la zona de alta temperatura a la zona de baja temperatura. Nuevamente, termodinámica, entiendo que tal vez vieron lo que son bombas de calor, ¿no es cierto? Que son un poco los procesos de refrigeración. Ahí hay la opción de que el calor vaya en sentido inverso. Pero ese no es un proceso natural. Tienen que forzar a ese sistema para que el calor vaya en sentido opuesto. Tienen que darle energía, ¿no es cierto? Compresores y similares. Pero bajo la lógica de transferencia es un proceso natural espontáneo. Y hay una fuerza impulsora. Y si hay una fuerza impulsora y cada una a diferentes temperaturas, es que siempre voy a tener que una temperatura mayor y una temperatura menor. Y para que sea natural, siempre el calor va de la zona de alta temperatura a la zona de baja temperatura. Y eso ocurre bajo tres mecanismos: conducción, convección, radiación. Nosotros, netamente con fines didácticos, vamos a analizar, ¿sí?, de forma separada, individualizada. Pero muchos de los procesos son complejos porque pueden presentarse uno o una combinación de los tres. Ahí un poco hay un error. Sí, pueden estar presentes los tres, pero de forma simultánea solo pueden estar presentes una combinación de dos. ¿Sí? Esto hay que diferenciar, por ejemplo, si yo globalmente analizo una caldera, por ejemplo, donde me interesa generar vapor, ¿no es cierto? Ingresa agua, se da energía, genera vapor. En ese equipo como tal, en su globalidad, chicos, ahí tengo los tres mecanismos de transferencia de calor. Tal vez por ahí va. Ahí obviamente que existe radiación, obviamente que existe convección y obviamente que existe fusión. Pero si yo aíslo y defino un sistema, ahí a lo mucho puede existir una combinación de dos mecanismos que de forma simultánea pueden participar en la transferencia de calor. Es imposible que los tres de forma simultánea estén participando. ¿Sí? Eso ya lo veremos más adelante. Y un poco aquí sí voy a hacer una explicación, siempre hago este diagrama para que entendamos la naturaleza de los tres mecanismos de transferencia. ¿Me regalan más papel higiénico, por favor?
Tenemos un edificio, una instalación, lo que fuese, que se está incendiando. Para que yo pueda apagar este incendio, ¿qué necesito? ¿Qué se utiliza? Agua. Y claro, yo necesito llevar el agua, en este caso desde un lago, el depósito de agua puede ser también, y necesito llevar el agua hacia el lugar donde ocurre el incendio para apagarlo. ¿El agua qué es? La energía, el calor que se va a transportar. ¿Sí? Entonces yo voy a transportar el agua hacia el lugar donde está el incendio. El agua es el símil de ¿qué? Del calor que se va a transportar. Para que ocurra este transporte, ¿sí? Lo más básico puede ser que aquí tengamos varias personas, ¿no es cierto? Obviamente cada persona en primera instancia puedo suponer que tiene su baldecito de agua, ¿no es cierto? Un balde para coger el agua y tratar de transportar esa agua y llevarlo hacia el lugar donde ocurre el incendio para apagar. ¿Sí? ¿Qué significan en el contexto del problema de transferencia de calor las personas, los átomos, las moléculas? ¿Sí? Entonces, puede o resulta que quiénes son los responsables de acarrear, transportar la energía de la zona de alta temperatura a la zona de baja temperatura, ¿en qué? Los átomos o moléculas. ¿Por qué? Porque a la larga ¿qué ocurre? Que la energía se transporta a través de qué? De materia. Y la materia puede existir en forma sólida, líquida o gaseosa, pero indistintamente el estado de agregación de la materia, que tenemos átomos, moléculas como constituyentes últimos o finales de la materia. Y la materia transporta calor. Entonces, en ese contexto, en este ejemplo que estoy poniendo, vuelvo repito, vamos a transportar agua, que es el equivalente del calor. ¿Quiénes van a transportar ese calor? Son los átomos, las moléculas, que en este caso son las personas que están equipadas de estos baldes. Es para coger y transportar la propiedad. Una primera forma para que yo pueda transportar el agua, ¿cuál es? Es que cada persona, cada átomo y molécula vaya al lago, luego lleve esa agua hacia donde se encuentra el incendio y pretenda apagar. Y eso lo hacen todas las moléculas. Una forma, ¿no es cierto? La otra, ¿cuál puede ser? Igual. Hay las moléculas, los átomos que constituyen la materia, ¿quiénes? ¿No es cierto? Lo mismo, ¿no es cierto? Tenemos átomos, moléculas equipados con sus baldes. Pero ¿qué puede pasar en esta otra segunda forma que se puede plantear? Es que la primera persona, la que está junto al lago, toma el agua y ese baldecito se traslada al que está a continuación o le vacía en el tanque o en el recipiente, en el balde que tiene la persona del lado, y van pasando el agua hasta que finalmente llega al lugar en donde se encuentra el incendio. ¿Sí? Son dos formas, ¿no es cierto?, bajo las cuales yo puedo transportar el agua, puedo transportar el calor, pero en ambos casos tengo la presencia o la participación de los átomos, los moléculas. En el caso inferior, las personas, los átomos están interactuando y van pasando de una molécula hacia la otra, de una persona hacia la otra, pero finalmente hay transporte, llega de un punto hacia otro. En el escenario superior, ¿qué está pasando? Que las personas, los átomos, las moléculas se están moviendo, se están desplazando desde donde se encuentran hacia el lugar donde está el agua y luego lo transportan hacia el lugar donde se encuentra el incendio. En términos un poco comparativos, en el escenario inferior yo veo únicamente interacción. Las personas, los átomos no se están moviendo. En cambio, en el escenario superior, que tengo un franco movimiento, un movimiento global.
Y esas dos formas de representar cómo se transporta el agua se corresponden. La inferior es un esquema, una representación de cómo el calor se transporta bajo el mecanismo de conducción. El superior es convección. ¿Okay? La característica fundamental de la conducción es esa interacción entre átomos y moléculas sin existir este movimiento global masivo. Solo una interacción. Aquí que digo, la molécula más energética interactúa con la menos energética y de ser parte de su energía. Pero globalmente ustedes se dan cuenta que siempre va de la zona de alta temperatura a la zona de baja temperatura y migra y se transporta el gas. Eso es conducción. La convección se caracteriza por justamente eso, movimiento franco, movimiento global de las moléculas. ¿Sí? Se mueven así, masivamente, globalmente. Es un efecto macromolecular. ¿Sí? Macromolecularmente hay un movimiento masivo, por eso algunos textos le llaman movimiento global de las moléculas. Y eso caracteriza a la convección. Y de forma idéntica, este movimiento masivo siempre tiene esta dirección neta masiva que es transporte desde la zona de alta temperatura hacia la zona de baja temperatura. ¿Sí? Y nos falta una tercera forma, en la cual ¿sí? Yo de forma directa, un poco sin hacer uso de personas. ¿Eso qué significaría? Que no participan las moléculas o los átomos. Yo de forma directa llevo el agua desde el lago hasta la zona del incendio. Aquí de alguna forma se me ocurre, yo cojo una manguera, una tubería y con una bomba cojo y transporto el agua desde el lago hacia el sitio del incendio. ¿Qué está pasando ahí? Que las moléculas no participan en el fenómeno de transferencia. Los átomos no transportan, pues yo repito. Y este mecanismo, un poco entre comillas directo, sin la participación de átomos o de moléculas, sin la participación de la materia como tal, se llama radiación. Y esos son los tres mecanismos de transferencia de calor, por los cuales el calor, siempre y cuando existe una fuerza impulsora, se transporta desde la zona de alta temperatura hacia la zona de baja temperatura. Palabras claves: interacción, movimiento global, mecanismo directo. ¿Sí? Algunas aclaraciones. En la última radiación, este mecanismo directo es, como les decía, una representación un poco didáctica, pero en realidad ahí los responsables de la transferencia de calor son fotones, son ondas electromagnéticas. ¿Sí? Creo que es muy didáctico esto a nivel de conducción y convección. La radiación, un poco para que entendamos y por qué, cuando estaba explicando el sílabo, les decía, en ocasiones hay que tomar en cuenta la radiación, no siempre. Lo que de cajón siempre se considera en todos los escenarios será siempre conducción y convección como formas que estarán presentes. Y eventualmente se tomará en cuenta la radiación. ¿Por qué? Porque, por lo pronto, les puedo decir que radiación es sinónimo de temperaturas altas. Por eso les puse el ejemplo de que del caldero y no de un intercambiador de calor para explicar la presencia de la radiación. O incluso la diapositiva inicial yo tenía el fuego. Y el fuego estaba con esas líneas rojas que simbolizaban que la radiación. Cuando ustedes queman un combustible, cuando ustedes queman incluso hasta la madera, ¿no es cierto? ¿Qué temperatura ustedes esperan que tengan ahí? ¿No? En termodinámica, ¿cómo ustedes podrían estimar esa temperatura? ¿No? Chicos, ahí está lo que les decía, esta materia es integradora.
Aquí no es que yo me pongo, me invento un número, o si me invento lo tengo que comprobar. Seguramente en la parte de termodinámica o en fisicoquímica o incluso creo que hasta en cálculos básicos lo ven, es la famosa temperatura de llama adiabática. Entonces ustedes podrían estimar y un poco corroborar lo que yo les estoy diciendo. Esas temperaturas son altas, por encima de los 800, 1000, 1100, 1200, dependiendo de lo que estén quemando. Pero son temperaturas altas. Y un poco difieren de los rangos normales de proceso. Ustedes nunca van a ver que digan, yo quiero calentar el agua desde 20 hasta 1500 grados centígrados. No son rangos de operación normales. Siempre van a trabajar 80, si hay cambio de fase puede ser 120, 150, pero no es que llegamos a los 800, 500, 1000 como temperatura de proceso. Por eso les decía, generalmente trabajo a nivel de conducción y convección, pero en ocasiones hay que tomar en cuenta la radiación y eso es cuando tengo temperaturas altas. Por encima de los 800, 500, 700, 1000. ¿Qué está pasando ahí o qué puede ocurrir? Igual en la química general, supongo, ustedes vieron un poco estas teorías, un poco que explican cuál es la configuración, la estructura del átomo, ¿no es cierto? La más básica, la más elemental es, posiblemente se me ocurre el modelo de Bohr, donde tienen un núcleo central y tienen varias capas, ¿no es cierto?, en donde están orbitando los electrones. Pero lo interesante de esa teoría es que los electrones ocupan posiciones fijas, ¿no es cierto?, lo cual define los capas o niveles, pero eso está ligado a ¿qué? A niveles energéticos. ¿Sí? Tenemos capas, ¿no es cierto?, que en su momento capaz que las nombraban como KLN superiores, hablaban de los números cuánticos, no sé qué cosas adicionales, pero en definitiva, lo que interesa en este punto es que, claro, los electrones estaban ubicados en capas, niveles energéticos, pero cada electrón no es que ocupaba arbitrariamente estos sitios, sino que podían estar en esos niveles energéticos de función de la energía que poseen. ¿Sí? Por eso se habla de que la energía es cuantizada, ¿no es cierto? A veces aquí suelen utilizar este ejemplo que es bastante práctico. Cuando ustedes botan una pelotita a través de una escalera, la pelotita se queda en una grada fija, estática, dependiendo de la fuerza con la cual ustedes dicen. Pero no es que se quede en una posición intermedia, no es que se quede en el filo, o se quede en la grada 3 o en la 4 o en la 5 o en la 6, no es que se quede en el filo, que sería un 4,5 o kilómetros. Son cuantos, niveles cuánticos de energía. ¿Sí? Entonces, como les decía, los electrones ocupan posiciones fijas dependiendo de la energía que tengan. Estará en esta energía siempre y cuando tenga la energía que le permita según el nivel energético en el que corresponde. Pero claro, si yo le doy energía, si este electrón gana energía, que es justamente lo que yo les estoy diciendo, quema un combustible, alta temperatura, que es sinónimo de ¿qué? De alta energía, esa energía puede que la capte un electrón. Y como este electrón captó energía, ¿qué pasa? Ya no puede estar en ese sitio. ¿Cómo denominaban esto, chicos? ¿Cómo se llamaba esa característica de que el electrón gana, recibe energía? Hay un término muy interesante. Absorción. ¿Un estado de qué? De excitación. Sí, que gana energía. Como mi pana. Tiene más energía de la que tiene. Pero como les decía, estos estados son cuánticos. Si tiene más energía, no puede estar en ese sitio. Tiene que irse a un sitio energético en el cual le sea permitido estar. Esa
entonces el comportamiento es un poco en términos un poco didácticos de lo que supuestamente ocurre a nivel electrónico. ¿Sí? Queman, ¿cierto? Altas temperaturas, alta energía, el electrón gana energía, pero tiene más energía del que le es permitido en ese sitio y tiene que irse al sitio en donde puede estar con esa energía. Pero ¿qué pasa? Ese es un estado atípico. ¿Sí? No está conforme, no está satisfecho, está inquieto de alguna forma, ¿no es cierto? Es lo que nos pasa a nosotros. No sé, hacemos deporte, ¿no es cierto? Por efecto del deporte que quemamos calorías y empezamos a sentirnos un poco acalorados y no nos sentimos bien. Algo así es eso. ¿Qué es lo que nosotros queremos siempre? Estar en nuestras condiciones de confort. Eso a nivel de un poco los términos que se manejan cuando ven esto es un estado basal o estado fundamental. ¿Cómo ustedes también definen el estado basal o fundamental? Igual en química, cuando ven esto, le dan una terminología bastante concreta con la cual todos nos entendemos. Estacionario. 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 ¿Cómo caracterizan, no? ¿Cómo definirían el estado basal o fundamental? Estacionario. Estado natural también es lo mismo. Pero lo que realmente define ese estado basal fundamental o natural es un estado de ¿qué? De mínima energía. Sí, justamente nos gusta estar así. Nuestra zona de confort, queremos estar en un estado de mínima energía. ¿Y eso qué significa? Eliminar el excedente de energía que tenemos. Ya tomamos agua, hilamos, ¿no es cierto? Queremos eliminar ese excedente de energía que tenemos porque justamente no estamos acostumbrados a tener tanta energía. Entonces, en ese estado de excitación, la tendencia es regresar a su estado fundamental, regresar a su estado de mínima energía. Entonces, este electrón que estaba excitado quiere regresar a su estado fundamental. Esto es como cuando nosotros nos vamos a cualquier parte, pasa mucho tiempo y que queremos regresar a casa. Algo así es acá. Pero claro, para que este electrón regrese a su casa, a su posición original, ¿qué tiene que hacer? Devolver el excedente de energía que tiene, porque si no, no puede volver. Entonces regresa, pero para que regrese, tiene que libar la energía a los famosos fotones. Y ahí están estos fotones, estas ondas electromagnéticas que explican por qué el calor se transporta de la zona de alta temperatura a la zona de baja temperatura sin la participación formal de lo que son átomos de lo que son átomos. Y eso brevemente pasa en lo que es la radiación, y por eso les decía, la radiación se justifica siempre y cuando estemos manejando con altas temperaturas. Por eso hablaba aquí del caldero, porque ahí sí estamos quemando el combustible. En la diapositiva inicial estábamos quemando madera, y esa combustión genera gases de combustión que están sumamente calientes y que pueden experimentar el fenómeno de la radiación. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Dónde más tenemos radiación, chicos? O seguramente ustedes hablan o escuchan el término de radiación solar. Sí, justamente. Es la forma bajo la cual el calor llega desde el Sol hacia la Tierra, sobre todo hasta la superficie más externa de la Tierra. Se supone que en el universo afuera es vacío. ¿Sí? No hay átomos, no hay moléculas. Entonces, ¿cómo nosotros le explicamos que el calor migre desde el Sol hacia la Tierra? Repito, ahí no tenemos átomos, moléculas, es un vacío completo. Ustedes han visto esos videos de los astronautas, ¿no es cierto? Flotan y bueno, se anula completamente los efectos gravitacionales porque justamente tenemos vacío. Y claro, el calor está viniendo desde el Sol hacia la Tierra en ausencia de átomos y moléculas. Consecuentemente, el calor está llegando por radiación. ¿Sí? Ahora bien,
¿Por qué es importante el estudio de la transferencia de calor? La transferencia de calor, chicos, está presente en nuestra vida diaria. De forma inconsciente, muchos fenómenos de transferencia de calor están ocurriendo. Los hemos normalizado tanto que para nosotros están ahí, pero no sabemos o no entendemos muy bien qué es lo que está pasando. Pero claro, ahora sí van a tener mucha más conciencia y van a entender por qué ocurre la transferencia de calor, esos mecanismos. Pero la transferencia de calor también tiene una importancia extremadamente importante, porque la transferencia de calor ocurre en procesos industriales de transformación. Muchos de los dispositivos que utilizamos también en nuestra vida diaria se elaboran, se realizan o entendemos su funcionamiento mediante fundamentos de transferencia. A nivel industrial, igual en las clases iniciales les había comentado que muchas de las veces yo necesito calentar, enfriar, adecuar la temperatura de una sustancia. Si estamos enfriando, estamos calentando, eso es transferencia de calor. En un cambio de fase necesitamos dar o remover energía, y eso a nivel industrial para que ocurra con las velocidades que necesitamos, para que sea eficiente, es a través de equipos de transferencia de calor. Lo más típico, lo más tal vez visual, por ejemplo, son los intercambiadores de calor. Porque claro, cuando yo hablé del caldero, ahí también hay transferencia de calor. En condensadores, en evaporadores también hay transferencia de calor. ¿Sí? Entonces, a nivel industrial, la transferencia de calor es extremadamente importante. Pero también, como les decía, en algunos dispositivos, ¿sí?, que hoy los manipulamos, los utilizamos, también está implícita, sobre todo en su fabricación, en su operación, lo que es la transferencia. Por ejemplo, ustedes ven una representación de un termo, ¿no es cierto? Ahora no creo que es tan común, bueno, no sé, no soy tan amante del café, pero tal vez muchos de ustedes traen en sus termos, ¿no es cierto?, una bebida caliente. ¿Y cuál es la lógica del termo, chicos? ¿Para qué sirve el termo? ¿Para qué utilizan el termo? Para procurar que la bebida permanezca caliente. Porque claro, si ustedes toman, no sé, las botellitas, que es más típico que traigan, le pueden poner algo caliente, pero ¿qué importa de ello es en su? Entonces, tenemos estos termos cuya idea fundamental es tratar de que la bebida se mantenga caliente. ¿Pero qué está pasando, chicos? ¿Cuál es la lógica? Ahí ustedes tienen una representación. Es básicamente, ¿no es cierto?, dos recipientes concéntricos, ¿no es cierto?, es como una camisa, una chaqueta. Hay un espacio entre el recipiente principal, en donde está nuestra bebida caliente, y algo más externo que lo contiene primero. Pero aquí, ¿qué hacemos, chicos? ¿Cómo anulamos la transferencia de calor aquí? Sí. Haciendo un vacío. Eliminando las moléculas que son las responsables de ¿qué? De transportar. Ahí es imposible, es muy poco probable que tengamos radiación. Existirá radiación, pero esa es insignificante. ¿Sí? No sé si aquí o en Fenómenos 1 les decía, muchas de las veces nosotros utilizamos nuestro enfoque, ahora me siento orgulloso, de que nosotros hacemos cosas que funcionen, de que somos muy prácticos. Y claro, a mí no me interesa la exactitud. Por eso muchas de las veces nosotros obviamos o eliminamos algo que no es significativo, porque no aporta significativamente a la solución. Si yo quiero ser exacto, ahí existirá conducción, convección, radiación. La radiación es insignificante. En términos matemáticos, puede ser que la solución sea 30,0,167 y un montón de decimales más. 30 es la solución correcta. Los decimales no me interesan. Puede ser que los decimales sean el aporte de ¿qué? De la radiación. Me complico demasiado. Tome en cuenta muchos aspectos. ¿Para qué? Para aportar ese 0, y algo de decimales en mi respuesta final. ¿Sí? Entonces,
¿Ok? Bajo esta premisa fundamental de que la radiación es insignificante y la puedo obviar, los únicos mecanismos que pueden participar en la transferencia de calor son la conducción y la convección. Para que exista convección y conducción necesito la presencia de átomos o moléculas. Si yo elimino a los entes que transportan, es imposible que yo pueda promover transferencia. Entonces ahí lo que hacemos es un vacío. Si eliminamos las moléculas, ya el calor no se puede transportar. Y claro, anulamos las moléculas que transportarían el calor porque aquí tengo temperatura caliente. El ambiente no lo puedo aislar. Aquí tengo aire que se encuentra, no sé, 15 grados centígrados. Frente a esto, 45, 40, 50 grados centígrados, diferencia de temperaturas, transferencia de calor. Pero si yo anulo las moléculas que son las responsables de transportar la energía, eso explica por qué aquí el calor se mantiene y esa medida mantiene su temperatura. Pero claro, ustedes saben que no puedo hacer un vacío perfecto. Y claro, yo podré generar un alto vacío para expensas de que tiene mucha tecnología. Imagínense en lo que es generar un vacío muy cercano al cero absoluto. Yo necesitaría que esos materiales sean muy resistentes. ¿Cuánto cuesta un termo, chicos? Hoy sí no sé. Pero hay de varios precios, ¿no es cierto? Los chinos, $5. Uno que cueste más caro, no sé, $50. Pero ahí está implícito que y aún así, ¿no es cierto? Esto es un dispositivo casero. Y claro, yo puedo utilizar un buen material, pero a pesar de que sea un buen material, tampoco podré generar un vacío perfecto. Y es por eso que, claro, la bebida va perdiendo energía. En mayor o menor medida, siempre, ¿no es cierto? No es que ustedes salen en la mañana con su termo y regresan en la noche y sigue a la misma temperatura. No, no se puede porque no hay el vacío perfecto. Tienen todavía ahí moléculas, muy pocas o escasas, pero claro, esas pequeñas o pocas o escasas moléculas están participando en la transferencia de calor, pero como son muy reducido el número de moléculas, la velocidad y tasa de transferencia de calor es muy pequeña y por eso es lenta la disminución de la temperatura. ¿Sí? Entonces, como les decía, muchas cosas, muchos objetos que manipulamos para que entendamos la lógica de su operación también involucran lo que son procesos de transferencia. ¿Sí? Entonces, a veces, aquí un poco tal vez me sirve esto de la interdisciplinaridad que muchas de las veces ustedes van a tener cuando ya trabajen y ejerzan la profesión. Aquí estamos contando que fundamentos de transferencia de calor con materiales. Yo teóricamente les podría haber dicho, ¿no es cierto? Sacamos todas las moléculas y el calor se va a mantener, pero en un contexto real, como les decía, ese termo, tarde o temprano, en un momento ya está aquí. ¿Por qué? Porque no hay un vacío. El vacío va a depender de qué, del material. Y ya les he dicho, ustedes quieren generar un vacío muy cercano al cero. Esos materiales tienen que ser muy resistentes. Y eso, ¿qué haría? Incrementar los costos. ¿Sí? Yo he tenido la oportunidad de trabajar a veces en algunos ensayos que he tenido que hacer con vacíos extremadamente altos. Y he trabajado en presiones que están en el orden de 1 por 10 a la menos 8 pascales. Valor extremadamente un nivel pequeño, un microondas muy pequeño, eso cuesta, no sé, $150,000. Pero claro, esto es algo que se manipula, tiene que ser producido en masa. Entonces, claro, no puedo yo fabricar un producto que sea extremadamente caro y que no sea accesible.
Procesos de la vida diaria, que tal vez, como les decía, normalizamos, creemos que eso es normal, pero implícitamente ahí está ocurriendo transferencia. A veces tenemos, ¿no es cierto?, bebidas que están en la refrigeradora. Tenemos una bebida, ¿no es cierto? En la refrigeradora tenemos ahí esta máquina térmica que un poco permite, ¿no es cierto?, mantener a una temperatura más fría de lo normal. No sé, digamos que está seteada para que esté a 5 grados centígrados. Claro, esta bebida permanece en ese refrigerador muchos días y eso de alguna forma me permite a mí entender que este objeto, esta bebida, tiene una temperatura uniforme ligada a la temperatura seteada en este dispositivo, 5 grados centígrados. Pero claro, luego yo saco esta bebida y la pongo en donde, en la mesa, ¿no es cierto?, de mi casa o de cualquier parte donde me encuentre. Pero algo importante es este concepto de sistema. A veces, cuando trabajaban en termodinámica, ustedes decían límites de batería o definían el alcance del sistema y justo delimitaban, en este caso, la bebida. Y claro, por las consideraciones que manejaban, decían, me centro solo en la bebida. Pero aquí ya trabajamos un poco en un contexto real. Yo no puedo aislar la interacción que tiene esta bebida con quién, con el medio ambiente. No lo puedo hacer. Porque necesariamente esta bebida interactúa con el medio ambiente. Y este medio ambiente, digamos que se encuentra a 18 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, en este sistema, en donde tengo mi bebida que está interactuando con el medio ambiente, yo puedo ver que la fuerza impulsora 5 grados centígrados es diferente de 18 grados centígrados. ¿Qué vemos ahí? Fuerza impulsora. ¿Para qué? Para la transferencia de calor. Específicamente, ¿qué va a pasar ahí? Que la transferencia de calor tiene que presentarse y específicamente ahí el calor tiene que ir de la zona de alta temperatura a la zona de baja temperatura. ¿Qué va a pasar ahí? Que la bebida, que la lata que contenía nuestra bebida se va a calentar. ¿Y cuál va a ser la tendencia? Incrementar su temperatura, pero llega un punto. ¿Hasta qué punto como máximo se puede calentar nuestra bebida? Hasta que alcance la temperatura de los alrededores. Aquí se cumple lo que les decía. Si una sustancia pierde energía, existirá necesariamente otra que la gane. Pero claro, este es un fenómeno muy particular. Porque claro, ustedes dirían, sí, la bebida pierde energía y esa tiene que irse al aire. Pero si el aire gana esa energía, ¿por qué su temperatura la considero que permanece en 18? Aquí nuevamente viene el sentido práctico. Ustedes analizan en esta habitación, ¿sí? No sé, que podemos poner dimensiones incluso. Yo tengo aquí en esta habitación, posiblemente tengamos de alto, posiblemente sean 2,5 metros, ¿no es cierto? De ancho pongámosle 4 metros, y de largo le podemos poner unos 5. ¿Cuánto me da ese volumen? 4. 1 por 2.5, 10, 50. Hagamos ese cálculo, por favor. Yo les decía 2,5 de alto, 4 de ancho y 6 de largo. ¿Qué volumen me da? 60. 60.
60 metros cúbicos. ¿Okay? Si yo quiero calcular la masa de aire que está en esta habitación, ¿qué hago? La densidad del aire por el volumen de forma aproximada. ¿Cuál es la densidad del aire, chicos? Condiciones más o menos medias normales. Del orden de 1,18 a 1,2 gramos por cada. 1,21. Entonces, con esta fórmula calculemos qué masa de aire tenemos en los 60 metros cúbicos que tenemos en esta habitación. Considerando, repito, una densidad del aire de 1,2 gramos por cada por mililitro. Pon 1, densidad de 1,2. Pon 1200 por 60. 60 metros cúbicos de litro sería 60.000 litros, ¿no es cierto? Un metro cúbico tiene 1000 litros. ¿Cuánto nos da? 72.000 gramos. Nuestra bebida, nuestra lata, ¿cuánto tiene? 250 ml, 300 ml, 750 ml, pongámosle. Por presupuesto de que la bebida tenga propiedades un poco similares a las del agua, voy a decir que tal vez por todos los componentes que tiene esta bebida, el azúcar y más cosas, va a tener una densidad un poco superior a la del agua. El agua tiene una densidad aproximada de ¿cuánto? 1 gramo por cada centímetro cúbico, pero por todos los componentes que tiene, voy a poner que tiene 1,15 de densidad. La densidad de la bebida, repito. Y la idea es igual, que yo calcule cuánto es la masa de mi bebida. Tengo 750 ml de volumen por una densidad de 1,15 gramos por cada centímetro cúbico. ¿Cuánto me da eso? ¿Cuánto? 862,5. Pues, ¿qué vamos a hacer? Voy a tratar de que ustedes entiendan matemáticamente, numéricamente, porque yo considero que esta temperatura del aire no cambia a pesar de que reciba calor. Voy a calcular cuánta energía entre el estado inicial y el estado final gana esta bebida para que cambie de 5 a 18 grados centígrados. Pues, ¿qué vamos a hacer? MSP, 862,5 gramos de la bebida. El CP igual, muy similar a la del agua, por todos los componentes que tiene, igual le voy a poner 1,1. Ustedes saben que CP del agua, ¿qué unidades tienen? Le puedo poner 1,1 gramos por cada, calorías por cada gramo, cada centímetro. ¿Sí, no es cierto? El CP aproximadamente del agua es 1 caloría por cada gramo, cada centímetro. Por estas cosas adicionales que tiene la bebida, le estoy poniendo 1,1. ¿Y la diferencia de temperatura es cuánto? 13. ¿Cuánto me da esto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 75. Esa cantidad de calor es la que yo le he dado a mi bebida para que cambie su temperatura desde los 5 grados centígrados y alcance los 18, que es el estado final teórico que podríamos alcanzar. ¿Bien? Ahora bien, esta cantidad de calor, ¿de dónde o hacia dónde o de dónde está proviniendo? Del aire, ¿no es cierto? El aire le está dando esta energía para que mi bebida se caliente de 5 a 18 grados centígrados. Entonces, lo estricto, lo formal, ¿no es cierto? Lo que nosotros pensaríamos es que, claro, si el aire pierde energía,
tiene que enfriarse. Pero claro, yo supongo, muchas de las veces en este tipo de problemas, es que los alrededores no cambian su temperatura. Y eso tiene una explicación, que un poco la vamos a ver con este cálculo. Porque claro, yo debería de poner aquí la masa del aire, 72 miligramos. ¿Alguien me da viendo por favor cuál es el CP del aire? En calorías, gramos, grados centígrados. ¿Cuál es el CP? En calorías, gramos, grados centígrados. 1,012. 1,012. Calorías como ¿Cuánto? 1,012. ¿Cuánto? ¿Cero? 0,24 igual calorías por cada gramo, grados centígrados. Y claro, repito, este aire debería de enfriarse, ¿no es cierto? Por lo tanto, es una temperatura final menos los 18 grados centígrados. Y así puedo calcular cuál sería esta temperatura a la cual el aire cambiaría por efecto de perder esta energía. Perdón, sería 18 menos porque se está enfriando. ¿Cuánto nos da esa temperatura? $17.28. ¿Cuánto? 17.28. ¿Eso le sale, chicos? ¿Eso le sale? Sí. Tienen que hacer los problemas, chicos. Revisen en sus casas los cálculos. No me convencen tanto este resultado, pero bueno. El tema es que 10,86. es una temperatura bastante próxima a los 18 grados centígrados. Es la temperatura que inicialmente tenía. ¿Sí? El tema es que, claro, que es una relación de masas. Fíjense, 72 miligramos de aire que tenemos en esta habitación versus los apenas 862,5 gramos de la bebida que tenemos. El impacto que tiene esa desproporción de masas entre aire y bebida prácticamente es insignificante y hace que la variación de temperaturas del aire sea también insignificante y en términos prácticos suponga que el aire permanece en temperatura. Y por eso digo, prácticamente igual a la temperatura de los alrededores, ese es el límite. Y el aire, pues esencialmente no cambia su temperatura. ¿Por qué? Porque ese factor masas, esa desproporción, hace que esencialmente el aire permanezca a la misma temperatura. La única sustancia que cambia su temperatura es la bebida. Pero claro, a veces hay que tener precaución, ¿no es cierto? No sé, ustedes seguramente habrán notado que sobre todo en la mañana, ¿no es cierto?, está bastante fría. De hecho, posiblemente vieron eso. Está bastante fría, llegan a esta aula, está fría, pero luego del cuarto de hora, 20 minutos, ya ustedes sienten que la temperatura es más cálida. ¿Por qué? Porque ya la presencia de varios individuos en esta habitación ya hace que este efecto de desproporción sea anulado. Y ahí sí tendrá que tomarse en cuenta, ¿sí?, la presencia de estas varias personas, o un poco extrapolando o magnificando este escenario, si yo saco un montón de bebidas en esta habitación y el escenario va a ser totalmente. Pero esto ocurre, chicos, esto es transferencia de calor. Fuerza impulsora, si hay fuerza impulsora, necesariamente la transferencia de calor tiene que presentarse. El efecto inverso también puede presentarse, ¿no es cierto? A veces ustedes
¿qué hacen? No se ponen en el microondas, algo a calentarse, les pasan la mano en el calentamiento, tiene que enfriarse. Lo mismo, bebida o algo muy caliente en contacto, interacción con los alrededores fríos a diferentes temperaturas. El calor tiene que ir de la zona de alta temperatura a la zona de baja temperatura. En ese escenario en el cual el objeto muy caliente interactúa con alrededores, se va a enfriar teniendo como límite la temperatura de los alrededores por esta decisión. Pero claro, este fenómeno que nosotros acabamos de analizar es transferencia de calor, pero es una transferencia de calor en estado no estacionario. Muchos conceptos que ustedes los revisaron en su momento los vamos a adaptar a los escenarios de transferencia de calor. Aquí la variable tal vez representativa con la que yo puedo un poco jugar es temperatura. ¿Qué está pasando con la temperatura que está cambiando conforme va a ser? Inicialmente, en tiempo cero, cuando yo saqué la bebida y la puse en los alrededores, tenía una temperatura. Pasó un tiempo, la temperatura es diferente, no sé cuánto tiempo, cuántas horas pasaron, hasta que finalmente la temperatura está o ha igualado a la temperatura de los alrededores. Pero la temperatura ha cambiado con el tiempo. Consecuentemente, es un problema en estado no estacionario. ¿Sí? Entonces, veremos un poco cómo abordamos estos problemas, chicos. Porque, claro, hace un rato ustedes vieron que estos cálculos son netamente termodinámicos. Para tratar de visualizar cuáles son los cambios de temperatura, cuánta energía se está transportando. Y hasta este punto ustedes ven que utilizó netamente fundamentos termodinámicos. Pero responder en cuánto tiempo se enfría esa bebida o en cuánto tiempo se calienta una bebida en contacto con un ambiente un poco más caliente, eso no lo puedo responder. ¿Okay? Pero ya veremos en su momento que abordaremos este tipo de problemas y posiblemente ya podamos calcular cuánto tiempo tiene que transcurrir para que esto... ¿Sí? Veremos también que yo deberé verificar y establecer condiciones. Y veremos qué horas supuestos. Por ejemplo, y obviamente que es transferencia de calor en estado no estacionario, pero yo tengo que ver o discriminar si es flujo de calor unidireccional, bidimensional, tridimensional, no sé, n dimensiones. Lo otro que tendré que discriminar si es convección natural, si es convección forzada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo quiero cuantificar los tiempos, tengo que aplicar una ecuación que refleje la cinética y en esa cinética estará el coeficiente de convección. Aquí me será más práctico que yo vea o resuelva el problema desde la perspectiva de lo que está pasando acá. ¿Sí? Porque claro, yo tengo convección en el líquido que está en la bebida, y también tengo convección, pero acá tengo aire. Pues ahí veremos qué más me conviene, si trabajar acá en la parte interna, en la parte externa, o trabajar a nivel del sistema. Pero, pues yo repito, convección libre, convección natural, convección forzada. Aquí, evidentemente, estaremos hablando de una convección natural, porque, claro, aquí no hay nada mecánico que fuerce ese movimiento, que es una característica de lo que es la convección. Pero bueno, me estoy adelantando en conceptos. Por lo pronto, lo único que quiero que entiendan es que a nivel industrial hay equipos en donde está presente la transferencia de calor. En nuestra vida diaria también está presente la transferencia de calor. Y como les decía, a nivel de equipos, instrumentos, dispositivos que nosotros manejamos, utilizamos, también está la transferencia.
Igual en este diapositivo ustedes pueden ver en la parte superior, ahí tenemos ya algo más industrial, más sofisticado, que es el intercambiador de calor. Este es uno específicamente de tubo y carcasa, y ustedes se dan cuenta que, claro, externamente ustedes solo ven algo grande, una tubería muy grande, pero internamente ahí están las tuberías. Internamente también tenemos ciertos elementos que facilitan y promueven más eficiencia en la transferencia de calor. Específicamente lo que están haciendo es darme un mayor coeficiente de transferencia de calor para que el proceso sea más eficiente. Ustedes se dan cuenta que por acá en la parte externa ingresa un fluido, hace un recorrido externamente por los fluidos y sale por la parte superior, pero tenemos los tubos internos por donde los fluidos también se están moviendo. Ahí ustedes pueden ver flechas que representan justo la ruta, las líneas de flujo, el recorrido que efectúan los fluidos. Y un poco ya lo veremos, ese camino serpenteante, ondulado, tiene una explicación. Ahí estamos generando mayor turbulencia. Si hay más turbulencia, menor capa límite térmica. Si es menor la resistencia, mayor velocidad de transferencia y es más eficiente y efectivo el proceso de transferencia, que se va a traducir en que en menor área de transferencia, menor tamaño de equipo. O a veces hay equipos que tienen mucha área de transferencia pero son compactos. Muchas de las veces hay que jugar con varias variables a nivel de diseño, a nivel de construcción, pero implícitamente los fundamentos de transferencia de calor están ahí. Esto un poco ya les expliqué, ¿no es cierto? Tenemos muchas formas de energía. Las que nosotros utilizamos de una forma que está en tránsito, ¿no es cierto? Por eso su dato les decía, no confundamos con trabajo. Aquí, la forma de energía llamada calor se transporta, migra, entra o sale del proceso únicamente por efectos de una diferencia de temperatura. Solo eso vamos a considerar. Si hay migración de energía por cualquier cosa que no sea una diferencia de temperaturas, eso es trabajo y no es competencia de la transferencia de calor. ¿Sí? Aquí, chicos, es trabajo de ustedes realizar conceptos sobre justamente lo que está acá, energía interna, bueno, un poco lo que son variables termodinámicas a nivel de primera, segunda ley, porque ahí tenemos justamente lo que es energía interna, calor sensible, un poco lo que son energía química, energía nuclear, lo demás, las relaciones y las variables termodinámicas que frecuentemente se utilizan para tratar de ligar estos conceptos de energía interna, entalpía sobre todo, y a veces también lo que tiene que ver con trabajo. ¿Por qué? Porque si estamos trabajando con calor, el calor es una forma de energía, y muchas de las veces tendremos que hacer balances de qué? Balances energéticos. Muchas de las veces nosotros vamos a trabajar con balances de energía que se resumen a que flujo másico, una capacidad calorífica y un cambio de temperaturas. Pero claro, aquí hay que tener presente algo que en termodinámica ustedes lo veían, ¿no es cierto? Sí, el volumen es constante o la presión es constante. Y ahí ustedes cambiaban un poco el balance, ¿no es cierto? MSB delta T o MSP delta T. En un caso es energía interna, en el otro caso es entalpía. De esos aspectos, de esas particularidades, de esos matices, espero y entiendo que ustedes los tengan presentes, los tengan vivos. No vamos a revisar más que eso. Si tienen dificultades o problemas, les sugiero que hagan una revisión de estos conceptos. Y específicamente, si toman el libro de Sengel, ahí está muy bien explicado, me parece que es justamente el capítulo 1, en donde revisa de forma más exhaustiva todos estos aspectos. Porque vuelvo y repito, si trabajamos con calor, que es una forma de energía, tendremos que hacer balances energéticos y dependiendo de estas sutilezas, a veces utilizaré ST, SB para calcular esta energía que se está intercambiando entre un objeto y dos alrededores. Esto igual ya se los expliqué, ¿no es cierto? Calor y trabajo. Y bueno, aquí también un poco es tratar de estandarizar terminologías, conceptos. Tal vez hasta este punto
todo esto utilizábamos para denominar o expresar algo, ¿no es cierto? Tal vez esa es una, a veces ventaja y desventaja de nuestro idioma, ¿no es cierto? El español, el castellano. Tenemos muchas palabras para expresarnos. Y a veces indistintamente hablamos de calor, energía térmica, flujo de calor, adición o rechazo de calor, absorción, ganancia de calor, pérdida de calor, almacenamiento de calor, calentamiento, en fin. ¿Sí? Les decía, es muy rico nuestro idioma y posiblemente para decir algo podemos decirlo de muchas formas diferentes. ¿Sí? Entonces, un poco para estandarizar nuestra terminología, esto es lo que vamos a utilizar. Energía térmica es sinónimo de calor, obviamente, ¿no es cierto? Damos calor, damos energía. Eso tiene un impacto en que se modifica físicamente la temperatura, por eso sinónimo de energía térmica es calor. Y transferencia de energía térmica también va a ser el equivalente de transferencia de calor. Esos términos nosotros vamos a manejar para un poco reemplazar todo eso de allá. Absorción, ganancia, rechazo de calor, es básicamente transferencia de calor que tiene incidencia en los cambios de temperatura, por eso energía térmica también es sinónimo de calor. Otro aspecto importante, cuando nosotros calculamos velocidades de transferencia, sí, o intuitivo, la propiedad en este caso es que el calor se transporta, unidades de energía, pero esta velocidad siempre tiene la connotación unidad de tiempo. Entonces, efectivamente, en la velocidad de transferencia de calor voy a tomar en cuenta energía por unidad de tiempo. Pero necesariamente, esa energía, ese calor, tiene que atravesar un área de transferencia. Como les decía, tal vez aquí un poco lo que tenemos que hacer es pasar nuestra concepción en dos dimensiones e incorporar una tercera dimensión. ¿Sí? Porque claro, yo voy a ver que el calor se mueve de un lugar a otro. Y por eso pongo una flecha, alta temperatura, baja temperatura. Pero en dos dimensiones yo solo veo esa dirección, esa flecha, alta temperatura, baja temperatura. Yo tengo que darme cuenta que ese calor atraviesa un área de transferencia, incorporar la tercera dimensión. No sé, imaginemos en esta habitación, en este aula de clases. Afuera veo que está ya haciendo sol. Puede ser que si ustedes salen afuera sientan más temperatura, más calor, respecto a lo que está acá. ¿Qué está pasando? Temperatura mayor afuera, temperatura menor acá. Hay transferencia de calor. El calor tiene que ir de donde, si afuera está más caliente y aquí más frío, tiene que venir de afuera hacia adentro. Pero el calor que tiene que atravesar la pared. Y ahí está el área de transferencia. Por lo tanto, vuelvo repito, un concepto clave es área de transferencia, y esa área de transferencia, vuelvo repito, tiene que ser que perpendicular a la dirección en la cual, en este caso, el calor se está transportando. Primera clase formal, y espero que lo interioricen, siempre es perpendicular a la dirección en la cual el calor se transporta. No es paralelo, no es tangente, no es solo perpendicular. Y a pesar de que explico esto de forma muy clara, cuando ya veamos intercambiadores de calor, calculan cualquier área menos el área de transferencia de calor. ¿Sí? Es muy claro. Si ustedes están trabajando con flujo de fluidos por tuberías, la tubería se mueve por la tubería, la sección transversal es del área de transferencia, por eso ustedes calculan el caudal como velocidad por área, la sección transversal, un cuarto de pi por el diámetro cuadrado, porque se mueve por la tubería, sección transversal. Pero si en esa tubería ustedes tienen transferencia de calor, el área de transferencia no es un cuarto de pi por el diámetro cuadrado, sino es el área lateral, pi por diámetro por longitud. Y a veces confunden esos conceptos y cuando calculan o hacen cálculos, confunden uno con el otro y claro, al final el resultado es
Una cosa es cantidad de movimiento, otra cosa es calor y otra cosa es masa. Pero el área de transferencia siempre tiene esta particularidad de que es perpendicular a la dirección en la cual la propiedad se transporta. ¿Ven? ¿Qué más? Terminología. Q mayúscula va a representar cantidad de calor que se transfiere. ¿Sí? Si es cantidad de calor es energía, unidades típicas de energía que Joule, ¿qué más? Calorías, BTUs equivalentes. Luego yo puedo ponerle la letra mayúscula Q y puntito arriba. Ustedes en mis cálculos básicos, si mal no recuerdo, diferencian eso, ¿no es cierto? A nivel de la masa. M solita es masa absoluta, 1 kilogramo, 2 kilogramos, 5 kilogramos. Si le ponen M punto es flujo, flujo másico, masa por unidad de tiempo, algo similar o correcto. Calor transferido por unidad de tiempo. ¿Sí? Y eso, a nivel del texto y un poco generalizado, a nivel de transferencia de calor, se conoce con el nombre de razón de transferencia de calor. ¿Sí? U solita, energía, calorías, BTUs, joules. Si le ponemos punto arriba, connotación tiempo. Y específicamente llamamos como razón de transferencia de calor. Eso significa energía por unidad de tiempo. Y ahí tenemos que vatios, kilovatios, BTUs por hora, calorías por unidad de tiempo y equivalentes. ¿Sí? Y luego puedo tener lo otro que es Q minúscula punto arriba, que es lo anterior dividido para qué? Para el área de transmisión. Energía, unidad de tiempo, unidad de área de transmisión. Lo típico, kilovatios por metro cuadrado puede ser, o similares, BTUs por hora pi cuadrado. Calorías, minuto, no sé, pulgadas al cuadrado. Y claro, ahí ya surgen problemas porque por unidades. A veces les digo, tengo esto en BTUs hora pi cuadrado, pero para que haya unidades entiendo que eso se convierta aquí a vatios por segundo, o vatios por metro cuadrado. Eso a veces es complejo para ustedes, no sé por qué, pero se equivocan. Y si nosotros empezamos mal con esto, ya lo demás no tiene sentido. ¿Sí? Entonces, vamos a manejar con esto. Q mayúscula punto, Q minúscula punto. Y aquí acá, la diferencia es el área de transferencia. Pero esto es lo que nosotros vamos a utilizar como un poco nomenclatura, un poco para tratar de estandarizar las terminologías. Que no es lo mismo que yo les diga, calculen la razón de transferencia de calor, a que calculen el flujo de calor. ¿Sí? Por terminología.
Entonces me apagar los equipos. Voy a suponer que tengo un cilindro. Vamos a plantear por debajo dos escenarios. Vamos a decir que este cilindro es de, pongámosle aluminio. Pongámosle que este tiene un volumen de 100 centímetros cúbicos. Voy a ponerle que en este cilindro el diámetro es igual a la longitud. Hagamos los cálculos. Díganme cuánto es la longitud y cuánto es el diámetro de este cilindro. La velocidad. Área del círculo. Pi por radio al cuadrado. Sí, espera. Sí, claro. Ya tenemos datos. ¿Cuánto mide esto? Sí, ¿cómo se nota? No aguanta. Chicos, ¿cuánto es el diámetro? ¿Cuál es la longitud del cilindro? 503. 503. ¿Cuánto? 503. 5,0. Dicen 5,03 centímetros.
Voy a suponer lo que estábamos analizando hace un rato. Digamos que esta barra de aluminio estaba en un horno y estuvo a 100 grados centígrados. Luego lo puse en una habitación que se encontraba a 18, pongámosle 20 grados centígrados. Y claro, permaneció el tiempo suficiente hasta que se enfrió de 100 a 20 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular esto. ¿Cuánto calor se transfiere? Si le estoy pidiendo cuánto calor se transfiere, ¿qué tengo que calcular? MSP delta T. La masa, ¿cómo la voy a calcular? Con el volumen y la densidad del aluminio. Bien. Ahí tendré la masa, luego querré consultar la capacidad calorífica del aluminio y la diferencia de temperaturas, ¿cuál será? 100 menos 20, 80 grados centígrados, y con eso puedo calcular cuánto calor se transfirió. En este caso específicamente, cuánto calor perdió esta barra o este cilindro de aluminio, ¿no es cierto? Pues este ejercicio es netamente manejo de conceptos, un poco asimilación de los conceptos que vimos. Q, calor transferido, cantidad, ¿cuánto calor se transfiere? En este caso, ¿cuánto calor está perdiendo este cilindro de aluminio para enfriarse de 100 grados centígrados a 20 grados centígrados? ¿Cuál es la densidad del aluminio? 2,70 gramos por cada centímetro cúbico. Entonces la masa será igual aquí a la densidad multiplicado por el volumen, ¿no es cierto? Sería 2,70 multiplicado por 100. 0,215. ¿Qué unidad? 2.700 gramos. Gramos, calorías, gramos, gramos centígrados. ¿Cuál es el CP del aluminio? 0,215. ¿Cuánto? 0,215. 0,215, ¿qué unidades? Calorías, gramos. 4.600. Entonces la masa, 2.700 gramos de aluminio, el CP del aluminio 0,215. 200. ¿Este era cuánto? 275. 270 por 0,215, y la diferencia de temperaturas 100 menos 20, 80, ¿cuánto nos da? 4.644. 4.640 calorías. Entonces, esta es la cantidad de calor que se está transfiriendo, que específicamente está perdiendo la barra de luz. Por lo pronto, voy a decir lo siguiente, ¿sí? Esta barra se enfrió desde 100 hasta 20 grados centígrados en un lapso de 90 minutos. Con eso necesito que me calculen la razón de transferencia. Por lo pronto, yo les doy el dato. Eso va a depender de qué, de un poco, si es convección natural, que obviamente la va a ser, va a depender de la temperatura del medio ambiente, más o menos un poco la velocidad, cómo está expuesta la barra de aluminio, si está en posición vertical, si está en posición horizontal, o si está inclinada, la rugosidad de la superficie, en fin.
un montón de variables, un montón de ¿Segundos? particularidades, y ya las veremos en su momento, pero, repito, establezco que en 90 minutos la barra se está enfriando, y con eso les pido que calculen la razón de transferencia. Pues aquí va a ser igual a que 4.644 dividido para 90, pongámosle aquí 90 por 60 para que me dé calorías por segundo. 0,86. ¿Cuánto? 0,86. Calorías segundo. Y luego voy a hacer la conversión de calorías a joules para que yo tenga aquí vatios. ¿Cuánto nos den vatios? ¿Cuánto? 3,60 me dicen vatios. ¿Sí? Entonces, esta es la razón de transferencia de calor. ¿Sí? Luego, para ayudar este ejercicio de la clase, lo que voy a hacer es calcular el flujo de calor, y para eso les voy a poner dos escenarios. En este primero, yo tengo una barra, un cilindro que es de una forma simétrica porque el diámetro es igual a la longitud. Ahora voy a poner otra variante. Bajo el mismo concepto de que es un cilindro, ahora voy a proponer que tengo un cilindro que tiene un volumen igual de 100 centímetros cúbicos, pero ahora su diámetro es de 0,5 centímetros. Calcule la longitud. Repito, voy a cambiar de cilindro. El inicial era simétrico, el diámetro es igual a su longitud. En este otro escenario, el cilindro va a tener el mismo volumen, 100 centímetros cúbicos, pero ahora, de alguna forma, paso de un cilindro simétrico a un alambre, ¿no es cierto? En el cual tengo yo un diámetro de 0,5 centímetros y quiero que me calcule la longitud. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuál es la longitud? ¿Cuánto, chicos? 500 kilómetros. Para que no les salga ahí, pueden ver mejor, pongámosle aquí 1 centímetro, entonces de diámetro. Si es 1 centímetro de diámetro, ¿cuál es la longitud? ¿Cuánto? 100,30. Ustedes en sus casas depuran el cálculo, hacen bien los cálculos, revisan que estos datos se reproduzcan, pero con fines prácticos me interesa la comparación que vamos a hacer. Pues claro, ¿qué es lo que tenemos? Un cilindro simétrico, ¿no es cierto? Diámetro igual a la longitud. Y en este otro escenario, básicamente, ¿qué es lo que voy a tener? Un alambre, ¿no es cierto? En ambos casos el volumen es el mismo. Pero aquí, cilindro simétrico, aquí un alambre. El planteamiento es el mismo. Inicialmente se encontraban a 100, los puse en un medio ambiente que estaba a 20, se enfriaron en ambos casos. ¿Sí? En el primer paso, calor transferido, MSP delta T, en ambos casos no va a cambiar. ¿Sí? Luego se van a enfriar en el tiempo. Aquí voy a hacer un supuesto de que ambas geometrías se enfrían al mismo tiempo, pero ya en términos sin contexto real. Eso no va a pasar. Pero voy a suponer hipotéticamente que tanto el cilindro simétrico como el alambre se enfrían en el mismo tiempo. Por lo tanto, hasta ahí me pasa que la razón de transferencia de calor sigue siendo la misma, ¿no es cierto? Indistintamente de la geometría.
Pero ahora voy a calcular el flujo de calor. Y aquí un poco con esto espero que quede más claro el concepto de área de transferencia. Porque claro, si yo les pido que calculen ahora el Q minúscula punto, que es flujo de calor, es razón de transferencia de calor sobre área de transferencia. El área de transferencia ya tiene que pensarse y analizarse en el contexto del problema. Y con esto a mí me permite explicarles flujo de calor unidireccional, bidimensional o lo que sea. Bajo el supuesto de que este cilindro simétrico se exponga homogéneamente a los alrededores que se encuentran a 20, ojo, he dicho bajo el supuesto, porque claro, fíjense, aquí está una representación del cilindro. No es lo mismo que yo ponga de esta forma, que lo ponga así, o de otra forma. Aquí, de alguna forma, lo suspendo y está interactuando con los alrededores por todas sus superficies. ¿Sí? En este caso, cuando es simétrico, yo tengo flujo de calor multidimensional. Porque el calor está migrando por toda su superficie. ¿Sí? Un poco una representación más real del problema que tenemos es esto, ¿no es cierto? El diámetro es igual a la longitud. ¿Sí? Entonces, de alguna forma yo pongo un punto de simetría aquí, la mitad del objeto. Inicialmente todo se encontraba a 100 y aquí que teníamos 20 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, el calor o la diferencia de temperaturas se puede visualizar que es en toda la superficie del objeto. Entonces, el calor, ¿no es cierto?, se va en todas las direcciones. Aquí por lo bajo estoy representando dos dimensiones, pero claro, hay también esta tendencia, ¿no es cierto? Desde la parte central del objeto hacia afuera va a distribuirse el calor. ¿Por qué? Porque, repito, el objeto está interactuando con los alrededores de forma global. Pues tengo que tomar la parte más central para representar el inicio de la transferencia de calor y el punto desde donde el cual el calor va a migrar desde adentro hacia afuera. Entonces, en este caso, el área de transferencia, ¿cuál va a ser? El área superficial del cilindro, sumadas que las tapas. Aquí tengo dos tapas, que es 1/4 de pi por el diámetro al cuadrado, y también el área lateral, pi de g. Esa será el área de transferencia, porque repito, todas las superficies están incrementando transferencia. Pero si yo ya tengo ahora este de acá, el alambre, ya no puedo hacer este cálculo. Aquí, flujo de calor en varias dimensiones. Aquí también